Quiero que vayas conmigo a la primera carta del apóstol Pedro. Vamos al capítulo número 3 y vamos a leer los versos 8 y 9 de este capítulo número 3 de la primera carta del apóstol Pedro. Amén. Primera de Pedro, capítulo número 3, los versos 8 y 9. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En fin. O sea, él está poniendo punto final a una verdad que en el capítulo anterior ha venido hablando. Y mire cómo cierra esto que él quiere afirmar para que nosotros podamos tener claro el mensaje que él está impartiendo. Esto es una carta pastoral y esto es una carta que nos viene para que nosotros podamos ministrarnos unos a los otros, porque a eso fuimos llamados. Sed todos de un mismo sentir. ¿Cómo tenemos que ser? ¿Y cuál es el sentir que tiene que haber en nosotros? Pablo dice que haya en nosotros el mismo sentir que también hubo en Cristo. Esa palabra sentir viene del original griego, que es actitud. O sea, el apóstol Pedro dice que tenemos que tener una actitud similar los unos con los otros. Y el apóstol Pablo dice que tenemos que tener esa actitud que tuvo Cristo. O sea, no es cualquier actitud la que nosotros debemos presentar. Es la actitud divina con la cual el Señor nos modeló, porque Él fue nuestro modelo. Él fue nuestro maestro. Y Pablo dice que tengamos la misma actitud. ¿Y cuál es la actitud que tuvo Cristo? Que teniéndolo todo, en un momento dado por amor, lo ofrendó todo. Y usted y yo teniéndolo todo, por amor, lo ofrendamos todo. ¿Sabes que porque Cristo lo ofrendó todo? ¿Sabes por qué Cristo en un momento dado se despojó? Siendo igual a Dios, no tomó cosa que aferrarse, sino que se despojó, se desvistió de toda su gloria para vestirse de lo mortal, para ser como tú y como yo, para que tú y yo podamos entender que Él nos entiende realmente, que Él es todo divino, pero fue todo humano, que por donde Él atravesó, tú y yo estamos atravesando, y que como Él venció, nosotros somos más que vencedores. Y dice el apóstol que por esa causa recibió un nombre que es sobre todo nombre. Y que en ese nombre se dobla toda rodilla y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Esa es la actitud con la cual el apóstol Pedro nos habla y nos dice que debemos ser compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Bien importante el verso 9. No devolváis mal por mal. El que me hace, me la paga. No es principio del reino de Dios. No es principio del reino de Dios. El que te la hace, que Dios se encargue. ¿O esto es un dicho mío? Él dice, mía es la venganza y yo daré el pago. Pero nosotros tenemos que orar por los que nos maldicen, por los que nos persiguen, por los que nos ultrajan, por los que nos engañan, por los que nos traicionan. Por toda esa gente tenemos que mostrar compasión y misericordia. Y esto es un consejo de la palabra de Dios que viene del corazón de Dios. En cambio dice que no devolvamos maldición por maldición, sino por el contrario. ¿Qué es lo contrario? Diga conmigo, lo contrario es lo opuesto.
Lo contrario es lo opuesto. Sino bendiciendo. Bendiciendo. Sabiendo que fuisteis llamados a heredar bendición. Dile al que está a tu lado, tú fuiste llamado a heredar bendición. O sea, a Dios le plujo que tú y yo fuéramos herederos de bendición. El asunto es que a veces nosotros estamos esperando morirnos para heredar la bendición. Esperamos irnos con el Señor para heredar la bendición. Pero el que hereda no es el que muere. Lo voy a volver a repetir. Porque el que recibe la herencia no es el que muere. El que recibe la herencia es el que queda vivo. ¿Cuántos vivos hay aquí? Por eso tú y yo no podemos esperar morir para vernos en presencia con el Señor. Y luego preguntarle, ¿y mi herencia? Porque el Señor nos va a decir, estaba en la tierra. Era allá que yo quería que tú le heredaras y disfrutaras de ella. Pero esa herencia no es para que yo haga un uso personal único, sino que esa herencia es para que yo la comparta. Porque así mismo como yo fui heredero, Él quiere que esa herencia sea compartida. Yo soy heredero de bendición para bendecir. Porque Dios se lo dijo primeramente a Abraham. Te bendeciré para que seas de bendición. Y tú y yo somos bendecidos para ser bendición. Lo voy a volver a repetir. Tú y yo somos bendecidos para ser bendición. Y el tema que quiero compartir en la mañana de hoy es el siguiente. En tiempos correctos. En tiempos correctos. Ese es mi tema. En tiempos correctos. Y lo mejor que nosotros podemos hacer es bendecir. El mejor tiempo para bendecir no es Navidad. El mejor tiempo para bendecir no es Día de Reyes. El mejor tiempo para bendecir no es el día de tu cumpleaños. El mejor tiempo para bendecir no es tu aniversario de boda. El mejor tiempo para bendecir es ahora. Mañana será tu mejor tiempo para bendecir. Pasado mañana será tu mejor tiempo para bendecir. Cada momento es tu mejor tiempo para bendecir. Y en cada momento Dios nos da la mejor oportunidad para nosotros poder expresar la bendición que Él nos ha dado y compartirla. Yo no sé, pero tal vez a ti te han marcado. No desde pequeño, porque ¿cuántos saben que se puede marcar la gente también desde adulto? Porque el problema es que nosotros pensamos que fuimos marcados desde niños. Y porque fuimos marcados desde niños, tenemos que resolver los problemas de nuestra niñez. Pero a veces los problemas de nuestra niñez no son los que nos molestan. A veces los problemas de nuestra niñez no son los que están agravando la situación que enfrentamos. Lo que realmente está agravando la situación que nosotros enfrentamos son los problemas actuales. Lo que alguien nos dijo ayer. El señalamiento que alguien dijo de ti, de nosotros, de tus hijos, de tu familia. Y eso es lo que realmente hace que tú te detengas. Eso es lo que crea una nota discordante en tu pensamiento y en tu mente, que hace que tus emociones sean trastocadas, que hacen que tú comiences a ver la vida desde un punto totalmente distinto y diferente. Por tanto, yo vengo hoy a establecer que no vale la pena bregar con problemas del pasado, porque los problemas del pasado ya nada podemos hacer con ellos. Tenemos que comenzar a manejar los problemas del presente, porque con los problemas del presente sí nosotros podemos hacer algo. Con el pasado nosotros no podemos resolver absolutamente nada, pero en el presente nosotros podemos salvar nuestro futuro. Lo voy a volver a repetir. Con el pasado no podemos hacer nada, pero con el presente podemos cuidar el mañana.
Con el presente podemos cuidar el futuro. Con el presente podemos cuidar la bendición que Dios tiene para tu casa, tu familia, para tu vida. Con el presente nosotros podemos levantar una muralla de protección. Nosotros podemos hacer declaraciones poderosas en el presente para que nuestro futuro sea lleno de bendición. Por eso yo quiero que le digas a la persona que está a tu lado, eres la persona más inteligente que he podido ver en el día de hoy. Díselo. Díselo. Dile, eres la persona más inteligente que he podido ver en el día de hoy. Eres sabio, dile, eres sabio. Eres sabio. Dile, eres la persona más hermosa que hoy mis ojos han visto. Díselo. Díselo, eres la persona más hermosa que hoy mis ojos han visto. Ahora dile al que está dentro de ti, eres el más inteligente, eres el más sabio, eres el más hermoso y sobre todo, eres el más bendecido por Dios. Porque si alguien no puede declarar una palabra buena sobre tu vida, tú lo puedes hacer. Porque si alguien no puede declarar algo bueno sobre ti, es momento de que tú comiences a declarar lo que tú estás esperando que alguien diga de ti. Porque si alguien no lo ha notado, es tiempo de que tú comiences a notar lo bueno, lo maravilloso y lo grande que eres. Eres la persona que Dios creó. Fuiste creado a hechura de sus manos. Por tanto, tú y yo tenemos que entender que cada día el tiempo que vivimos es el correcto. Hoy es el correcto tiempo. Dile al que está a tu lado, este tiempo de hoy es el correcto. Y yo quiero que entiendas que correctas decisiones en tiempos correctos producirán éxito en tu vida. Lo voy a volver a decir. Correctas decisiones en tiempos correctos producirán éxito en tu vida. Por tanto, tú y yo tenemos que entender que cada día para nosotros es la mejor oportunidad que Dios nos está ofreciendo para que avancemos. Es la mejor oportunidad que Dios nos está ofreciendo. Mira cómo Salomón le dice al vago y al perezoso. Le dice, ¿hasta cuándo vas a dormir? Un poco de descansar, un poco de dormitar. No es aquel que está echado en una cama todo el día que va a recibir éxito en la vida. Es aquel que madruga. Yo no sé, pero mi abuelita me decía, mi abuelita Mena, hace tiempo que no la menciono acá, pero siempre la recuerdo y le doy gracias a Dios por esa viejita. Mi abuelita Mena decía, al que madruga, Dios lo ayuda. Yo me acuerdo cuando yo estaba soltero. Ya yo había terminado mi 4º año y yo decía, mañana voy a buscar trabajo. ¿Y sabe a qué hora me levantaba? A las 11 de la mañana. Y a esa hora me tiraba a buscar trabajo. ¿Qué usted cree? ¿Ah? Hasta que un día me dijeron, nene, pero a esta hora no te van a dar trabajo. Si tú quieres conseguir trabajo, tú tienes que madrugar. Y tú tienes que estar en las filas ahí esperando. Y quedarte ahí pendiente hasta que de momento surja la necesidad y diga, tú, el flaco, ven acá. Y aprendí que había que madrugar. Porque el mejor tiempo o el tiempo correcto es el que Dios nos ha permitido vivir. Hoy es el día correcto para tu vida. Lo voy a volver a repetir. Hoy es el tiempo correcto para tu vida. Y todas y cada una de las personas tienen o tendrán la oportunidad para lograr éxito, pero no todos aprovecharán el tiempo cuando esa oportunidad llegue, porque tomarán decisiones equivocadas. O sea, nadie llegará delante del trono de Dios y le dirá, tú nunca me diste la oportunidad de progresar. Tú nunca me diste la oportunidad de prosperar. Tú nunca me diste la oportunidad de echar hacia adelante y empezar a mirar para el lado aquel que está progresando. Cuando tú no progresas, porque tú no haces tu asignación y el enemigo te hace mirar al que está a tu lado progresando, ese enemigo va a sembrar dentro de tu corazón la semilla mala. Va a sembrar en tu corazón el pensamiento malo.
donde en un momento dado lo vas a envidiar. Y esto no es para el creyente, esto es para el impío. Porque cuando Dios nos bendice a nosotros, el enemigo toma envidia de la bendición que tú y yo tenemos. La Biblia nos presenta a nosotros al patriarca Job. Y al patriarca Job dice la palabra del Señor que en un momento dado el enemigo o Dios tuvo una conversación con el enemigo. No podemos nosotros gloriar al enemigo. El enemigo está por debajo de los pies de Cristo. No está a la iguala, nunca estará a la iguala. Nunca nosotros podemos ver al enemigo haciendo algo que le esté ganando a nuestro Dios. Eso es una teología fallida. Y el Señor le dice a Satanás, ¿sabes qué? Allá abajo yo tengo un paladín. Allá abajo yo tengo un héroe de fe. Allá abajo yo tengo a alguien en quien yo confío plenamente. Yo quiero que tú sepas que Dios habla eso acerca de ti. Porque el enemigo pide permiso para zarandearnos, para atacarnos. El enemigo pide permiso. Él no puede venir a atacarte así porque le dé la gana. Él pide permiso. Cristo se lo dijo a Pedro. Satanás ha pedido permiso para venir a molestarte, a incomodarte, a desviarte, a sacar todo lo malo de ti. Porque Cristo conocía quién era Pedro, pero también el diablo conocía quién era Pedro. Porque el diablo había sembrado en Pedro toda aquella amargura, toda aquella actitud explosiva que tenía Pedro. ¿Y sabes qué le dijo Satanás? Le dijo, claro, tu paladín, tu héroe, te sirve porque tú lo tienes bendecido. El diablo tiene envidia de tu bendición, de cómo manejas tu casa, de cómo manejas tu negocio, de cómo manejas tu vida, de cómo manejas tu relación con Dios. Él tiene envidia. ¿Y sabes qué? Él buscará la forma de hacerte ver, porque a Dios no lo puede engañar, de que nosotros le estamos sirviendo a Dios de balde. Pero la realidad es que tú y yo hemos entendido que cuando le servimos al Señor, Dios nos da la oportunidad a todos y a cada uno, a buenos y a malos, porque cuando el sol sale, sale para justos e injustos, para buenos y para malos. Cuando llega la noche, de igual forma. Y todos y cada uno tenemos la oportunidad de nosotros tomar decisiones correctas, en tiempos correctos, para nosotros poder salir bendecidos. Pero no todos toman decisiones correctas. Ahí es donde está la diferencia. Y cuando hablamos de que no todos toman decisiones correctas, no solamente nos referimos a la diferencia que hay de aquellos que servimos al Señor y de los que no lo sirven. Porque obviamente el que no sirve al Señor no tomará todo el tiempo las decisiones correctas. Aunque hay personas que no sirven al Señor, que sí toman decisiones correctas mejor que muchos creyentes. Pero la mayoría de los creyentes no toman las decisiones correctas. Y esperan que Dios se la ponga fácil. Y esperan que Dios se la haga sencilla. Porque para ellos Dios está obligado a bendecirlos. Mire, el otro día, y créame, no tengo nada contra el himno. Y mi esposa después, como a los 2 o 3 días, me dijo la misma expresión. Como quiera Dios te va a bendecir. Eso es una verdad. Dios no me va a bendecir a mí como quiera. Dios honra a los que le honran. Dios bendice a los que dan alegremente. O sea, yo tengo una batería de textos bíblicos, de referencias bíblicas que nos pueden llevar a entender que aunque todo es por gracia, requiere un compromiso. Aunque todo es por gracia, requiere un compromiso con Dios. Y a veces nosotros creemos que todo va a bajar del cielo.
Pero la realidad no es así. Tú y yo tenemos que aprender a aprovechar bien el tiempo. Dice el apóstol Pablo que tenemos que aprovechar bien el tiempo porque los tiempos son malos. Los tiempos que se avecinan son malos. Y cuando el creyente aprovecha bien el tiempo, entonces los resultados que nosotros vamos a tener van a ser resultados buenos. Por eso cuando Dios le da a Josué una palabra, la promesa que Dios le da a Josué está ligada a un compromiso que Josué tenía que hacer. Y Dios le dice a Josué, nunca se apartará. Y nunca es que, nunca es nunca. Nunca se apartarán lo que está escrito en esta ley. Meditarás en ella cuando, de día y de noche, no solamente el domingo cuando vienes aquí. Porque hay personas que se le olvida que la Biblia existe. De lunes a sábado. No saben que existe una Biblia. Es más, yo le pregunto cuál es el libro de Abdías. Abdías. Existe un libro que se llama Abdías. Nahum. Existe un libro que se llama Nahum. Habacuc. ¿Qué es eso? De día y de noche meditarás en ella. La atesorarás en tu corazón. Entenderás que ella es la que te abrirá puertas, que ella es la que te despejará el camino, que ella es la que te conectará con la bendición, que ella es la que te hará prosperar tu camino para que todo te salga bien. Sin embargo, no podemos pasar por alto las indicaciones que Dios le dio a Josué, porque pensamos que esto va a ser automático, pero no es automático. El hecho de que yo lea la Biblia no significa que la Biblia tendrá un efecto en mi vida, porque leer y meditar son dos cosas completamente diferentes. Yo tengo que meditar. Y cuando yo comienzo a meditar en la palabra del Señor, yo comienzo a preguntarme qué es lo que Dios quiere ministrarme a través de la palabra que estoy leyendo. ¿Qué es lo que Dios me quiere decir? ¿Cómo es que esa palabra se va a convertir en salud y en medicina para mi cuerpo? Tenemos que entender que Dios le habla, le indica a Josué que va a enfrentar situaciones difíciles, que va a enfrentar problemas, que va a enfrentar obstáculos, porque es que compramos una teología que en un momento dado nos dijeron que ven a Cristo para que tus problemas sean resueltos. Y la realidad es que los problemas no son resueltos cuando venimos a Cristo. Los problemas se acrecientan. Entonces el reino de las tinieblas entienden que han perdido un potencial grande que podían utilizar para hacerle daño a la humanidad. Pero ahora pasó de bando. Ahora fue traspuesto del reino de las tinieblas. Ahora está en el reino de la luz. Y en el reino de la luz se convierte en peligro para el reino de las tinieblas. Y como se convierte en peligro para el reino de las tinieblas, hay que hacerle la vida imposible a ese que ahora confiesa a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida. Hay que hacerle la vida imposible a aquel que ahora está orando que no oraba, ahora aquel que está buscando el entendimiento de la palabra del Señor que antes ni sabía que existía una Biblia. Ahora hay que hacerle la vida imposible a esta familia. Y ahí es donde tú y yo tenemos que entender que Dios le habla a Josué y le dice que las cosas buenas hay que lucharlas. O sea, no es que como quiera Dios me va a bendecir. Lo bueno de Dios hay que lucharlo, porque el reino de los cielos sufre violencia, pero solo los valientes. ¿Cuántos valientes hay aquí? Oiga, cuando usted llegó aquí, usted no era valiente. Cuando usted llegó aquí, usted estaba endeudado. Cuando usted llegó aquí, usted estaba triste de corazón. Usted estaba afligido. Usted llegó como aquellos 40 llegaron
a la cueva de Adulán donde estaba David, sin tener ninguna esperanza, sin tener ninguna posibilidad de vida, endeudado, enlutado, enfermo, sin ninguna probabilidad. Pero llegó allí donde la palabra del Señor comenzó a fluir a través de David. Y comenzó esa gente a recibir la guianza y la dirección. Llegó en el tiempo correcto. Diga conmigo, llegó en el tiempo correcto. Por eso cuando tú llegaste a esta casa, tú llegaste en el tiempo correcto. Por eso tú no puedes permitir que el enemigo ponga en tu mente que tú estás fuera de sitio. Tú no puedes permitirle al enemigo que te diga que tú no estás sembrado en el terreno correcto. Llegaste al terreno que te va a hacer germinar. Llegaste al terreno que te va a hacer crecer. Llegaste al terreno que te va a hacer producir frutos a 60, 70 y al 100 por uno. Llegaste al lugar donde vas a avanzar. Llegaste al lugar donde hay cielos abiertos continuamente. Ventanas de los cielos abiertas continuamente. Bendición para ti. Pero te tengo noticias. Hay gigantes que enfrentar. Hay problemas que enfrentar. La realidad es que no los vamos a enfrentar solos. La realidad es que tenemos un Dios que está con nosotros todos los días de nuestra vida. Por eso cuando llegan las temporadas malas, tenemos que enfrentarlas con esfuerzo y con valentía, entendiendo que Dios estará con nosotros donde quiera que estemos. Fue una promesa que Dios le hizo a Josué, pero es una promesa que Dios te la hace a ti y me la hace a mí. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Cuántos han experimentado esa presencia de Dios en los momentos más difíciles de su vida? ¿Cuántos han entendido que Dios ha estado contigo siempre? Que Él no te ha dejado. Que su brazo fuerte te ha sostenido. Aleluya. Por eso no te puedes rendir. Dile al que está a tu lado, descansa si te urge, pero no te rindas. No te puedes rendir. Y para no rendirte, tienes que estar totalmente convencido de que lo que crees es la única verdad. No la verdad. Porque hay verdades que son relativas. Pero en Dios no hay verdades relativas. En Dios hay verdades absolutas. Porque Él es absoluto. Y para tú no rendirte en el proceso, tú tienes que estar completamente convencido de que lo que estás creyendo es la única verdad. Porque el Señor Jesús dijo, cuando conozcas la verdad, esa verdad te hará libre. Por tanto, uno que ha conocido la verdad no puede caminar atado. Uno que ha conocido la verdad no puede dar un paso para el frente y 4 para atrás. Uno que ha conocido la verdad se mantiene hacia el blanco de la soberana vocación. Por tanto, tú tienes que seguir creyendo en esa verdad. ¿Y qué verdad? Que Dios, que comenzó su buena obra en ti, poderoso, diga conmigo poderoso. Poderoso es para terminarla. Él terminará todo lo que ha comenzado en ti. Mi Dios está presente. Con mi Dios asaltaré los muros. Con mi Dios derribaré ejércitos. Con mi Dios cruzaré desiertos. Con mi Dios venceré al enemigo. Con mi Dios recibiré la bendición, porque Él prometió estar conmigo para siempre. Estar convencidos es estar totalmente claro de lo que queremos. Y yo no sé tú, pero aquí vemos mucha gente que estamos claros de lo que estamos persiguiendo. Aquí vemos mucha gente que estamos caminando en fe. Que a veces no avanzamos mucho, pero nuestro paso, aunque sea lento, va como firme. Vamos hacia adelante en el nombre poderoso de Jesús. Y tenemos que entender que la palabra del Señor es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos. Las promesas que Dios te ha hecho necesitan de una total convicción para que se puedan realizar.
Yo siempre he dicho que nunca una palabra profética para ti tiene un cumplimiento automático. Ah, Señor, es que tú me has hecho tantas promesas proféticas. No se han cumplido ninguna. Ahora yo te pregunto, ¿tú te has puesto en línea con esa palabra profética? Porque para que una palabra profética se pueda cumplir en tu casa, en tu vida y en tu familia, tú tienes que ponerte en línea con esa palabra profética. No puede ser esa persona que Santiago dice, que hoy cree y mañana no, que hoy está confiado en el Señor y mañana no, que hoy vence gigante y mañana le huye y se esconde de ellos. Tenemos que tener la convicción de que lo que Dios nos ha prometido lo vamos a recibir en el nombre del Señor. Las bendiciones del cielo serán del tamaño de tus convicciones. Lo voy a volver a repetir. La bendición que tú vas a recibir de parte del Señor es conforme a lo que tú estás creyendo de Él. Si tú crees que Dios es un Dios grande, tus bendiciones van a ser grandes. Si tú crees que Dios sobrepasa todo entendimiento, como dice el apóstol Pablo y como leyó la pastora Nidia ahorita, tú vas a recibir de la forma en que tú crees. Pero tú no puedes tener una mentalidad ahora y mañana tener otra mentalidad. Porque si tú tienes una mentalidad ahora y mañana tú tienes otra, eso no es fe. Eso es pensamiento positivo. Mañana esto me va a pasar, pero pasado mañana no sabes si va a pasar. Eso no es fe. Eso es tener un pensamiento positivo. Y tener un pensamiento positivo no es caminar en fe. Caminar en fe es como mirando hacia lo invisible. Aun cuando no veamos nada. Aun cuando no estemos seguros. Aun cuando no sepamos por dónde estemos caminando, aun cuando el camino que estemos trazando esté lleno de peligro. David decía, aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Por eso tú tienes que entender cuán grande es la bendición que tú quieres, porque la bendición que tú quieres dependerá de la convicción que tú tienes. Lo voy a volver a repetir. La bendición que tú quieres dependerá de la convicción que tú tienes. La convicción en lo que crees te hará decir, pase lo que pase, no me voy a rendir. Tus convicciones te van a decir, pase lo que pase, no me voy a rendir. Mira, si Luis Fonsi dice, yo no me doy por vencido, y ha fracasado tantas veces, ¿cómo es que un hijo de Dios no se puede parar firme y decir ante tal situación, ante tal adversidad, ante tal problema, ante tal ataque del infierno, yo no me voy a rendir, yo no me doy por vencido, yo voy a seguir caminando hacia adelante? Porque cuando estamos convencidos de la fidelidad de Dios, rendimos nuestro corazón a Él. Y cuando rendimos nuestro corazón a Él, rendirnos nunca será una opción. Dile al que está a tu lado, rendirte en el proceso no será una opción para tu vida. Job lo decía de esta manera, aún después de esta mi carne deshecha en gloria, yo he de ver a Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo confiesan? ¿Cuántos lo declaran? Porque es que el que está dentro de ti es mayor, es más grande que el que está en el mundo. Y esto no debe ser un cliché, esto debe ser una experiencia. Yo tengo que experimentar al Dios grande dentro de mí. Yo tengo que experimentar el Dios todopoderoso dentro de mí. Porque cuando yo experimento el Dios todopoderoso de mí, yo me siento como un gigante. Yo me siento como todopoderoso. Pablo experimentó a ese Dios grande. Pablo experimentó a ese Dios todopoderoso. ¿Y sabe lo que dijo en Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo
que me fortalece. Si nosotros lo parafraseamos, podríamos decir, en Cristo soy todopoderoso. Pero eso tenemos que creerlo. Eso tenemos que establecerlo como una convicción en nuestra vida. Tenemos que entender que Dios puso en la naturaleza de cada ser humano el deseo de cambiar y el deseo de mejorar. Nadie le desea a sus hijos que empeoren cada día. ¿Ah? Nadie. Nadie se levanta por la mañana diciendo que le va a llamar a Brian. No. Por el contrario. Yo oro y le digo, Señor, bendice a Brian, que le lleguen más clientes. Desciende sobre esa barbería una unción. Ayúdale en esos pies que se cansa parado. Señor, dale inteligencia para que dé unos estilos que nadie ha dado. Porque es que lo que tú deseas para tu hijo, para tu familia, son cosas buenas. Y así mismo es Dios. Dios puso en la naturaleza del ser humano el deseo de cambiar, el deseo de mejorar. Pero tú y yo tenemos que tomar en el tiempo correcto las decisiones correctas. Él nos da la oportunidad de que encontremos en Él lo que necesitamos. ¿Dónde vamos a encontrar lo que necesitamos? En Él. Dígalo conmigo, en Él encuentro todo lo que necesito. La plenitud de la vida, el nivel de fe que deseo y necesito. Todo lo relacionado con la vida, con la eternidad, lo encuentro en Él. Por eso, si yo busco primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Y todo es todo. Tenemos que orar por sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y Pablo decía, si tú estás falto de sabiduría, demándala a Dios. Porque Dios es sabiduría. Si no tienes sabiduría, pídesela a Dios. Y es tiempo de que comencemos a orar por sabiduría. Tú no te puedes conformar con lo que has recibido de Dios hasta ahora. Tú tienes que pedirle a Dios que añada sabiduría a tu vida. Él es la fuente. Tenemos que orar por sabiduría para pensar en lo correcto y buscar lo que deseamos. Cuando buscamos en la fuente correcta, recibiremos lo que necesitamos. ¿Se acuerdan de aquella mujer que padecía del flujo de sangre? Buscó en médicos, sortílagos, adivinos, curanderos, alivio para su enfermedad, hasta que buscó en la fuente correcta. Y ella misma dijo para sí, si solo puedo tocar el manto, yo seré libre de mi azote. Oye, ella estaba completa y totalmente convencida que con solo de tocar el manto. Y ella se escurrió entre la multitud. Dice Pedro que estaban hombro con hombro. Dice Pedro que estaban ahí, frente con espalda. Dice Pedro que estaban siendo apretados. Acá en el argot nuestro, apechungados ahí. No cabía ni un alfiler. El viento no pasaba entre ellos. Y esa mujer dijo, si yo le toco el manto, esa es la fuente correcta. Cuando fue a la fuente correcta, dice que el flujo de sangre paró. Y el Señor se detuvo. Porque es que el Señor se detiene cuando de Él sale virtud, cuando de Él sale poder, cuando hay alguien que realmente llega a Él creyendo, convencido de que Él es la fuente indicada.
Y él dice, alguien me ha tocado, yo no sé, pero hoy tú tienes la oportunidad de tocarle. Hoy tú tienes la oportunidad de acercarte a él. Hoy tú tienes la oportunidad de tomar la decisión en el tiempo correcto, que es hoy, para resolver tu problema y tu situación. Solo tienes que moverte en fe, en convicción de que es la dirección correcta. Tienes que moverte. Naamán el Sirio, la Biblia lo describe como un general valiente. La Biblia lo describe como el orgullo de Siria. Lo describe como aquel personaje que ganaba batallas, conquistaba reinos para Siria, pero tenía un problema. Era leproso. Dile al que te está llamando que también hay bendición para él. Era leproso. Había acudido a todos los lugares, pero la lepra no tiene cura. Y había una esclava, una sierva en su casa, que le dijo a la esposa de él, si mi señor se atreviera a ir a donde el profeta Eliseo, él lo sanaría de la lepra. Pero a veces vamos a la dirección correcta y al lugar correcto, pero queremos que las cosas se hagan a mi manera. Pero esto no es a tu manera. Esto no es de la forma en que tú piensas y crees que se hagan las cosas. Y Eliseo le dice a su siervo, mira Giezi, vete, dile a este general Ciro que llegó ahí, porque él ni siquiera lo había visto. Pero como Dios habla, revela, cuando tú y yo tenemos el contacto con él, él nos dice, vete, dile que se sumerja 7 veces en el Jordán. ¡Qué ofensa! Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que este. ¿Ah? A veces el pastor te dice, haz las cosas de esta forma, pero otro te dice, no, lo que el pastor te digo no lo haga, hazlo de esta manera. O tú dices, bueno, el pastor me dice que lo haga así, pero si yo lo hago de esta forma. Y entonces vino el criado de él y le dice, mi señor, si el profeta te hubiese mandado a hacer algo más fuerte, más peligroso y de mayor envergadura, ¿tú no lo hubieras hecho? Y él le dijo, claro. ¿Y por qué no te metes 7 veces en el Jordán? Es que ese río está sucio. Métete. Se metió la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y nada había pasado porque no eran 6. Dile al que está a tu lado, no son 6. Cuando Dios te dice, es lo que Dios te dice. Y cuando se sumergió la 7ª vez, la piel salió como la de un niño. Yo no sé, pero cuando tú vas al lugar correcto, cuando tú sigues la dirección correcta, cuando tú estás en el tiempo correcto, a los que creen, a los que confían al Señor, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados, todas las cosas obran a bien. Jesús dijo que si nosotros tenemos fe, le íbamos a decir a la montaña que se moviera. Y ¿sabes qué? A veces pensamos que esto es literal. Y nos paramos frente a la montaña y le decimos, montaña, vete al mar. Y claro, no se va a ir. Número 1, porque no lo creemos. Pero esa no es la montaña que él habla. Él habla la montaña de la depresión. Él habla la montaña de nosotros sentirnos incapaces. La montaña de la enfermedad. Él habla de la montaña de la bancarrota. De la montaña de lo que nosotros sentimos, esa impotencia que nosotros sentimos. Jesús dijo, si le hablamos a eso con fe, va a desaparecer. Por tanto, tú tienes que entender que detrás de lo que impide la bendición tuya, detrás de lo que impide que tu promesa sea respondida, hay una bendición. O sea, detrás de tu depresión hay una bendición. Detrás de tus ataques de pánico hay una bendición. Detrás de tu inseguridad
hay una bendición. Detrás de tu bancarrota hay una bendición. Detrás de tu enfermedad hay una bendición. Detrás de tu incredulidad hay una bendición. Por tanto, el Señor le dijo a Tomás, no seas incrédulo, sino sé creyente. Detrás de esa montaña hay una bendición para ti. Detrás de cada una de estas cosas que tú y yo podemos enfrentar en la vida, hay una bendición. Si tu fe está puesta en Dios, tienes que creer que todo tarde o temprano se va a resolver. Tarde o temprano esa montaña que te impide alcanzar tu bendición va a desaparecer. Dile al que está a tu lado, tarde o temprano se va a mover. Por eso, no permitas que esa montaña te domine. Lo cantamos, ¿verdad que lo cantamos? Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y lo que estamos moviendo son nuestras emociones. Y nos sentimos y hacemos tantas cosas. Pero cuando salimos del culto, la montaña está más grande. Porque esto no es emocional. Esto es espiritual. Y tenemos que entender que esta lucha no es con armas mortales, no es con armas carnales. Y tenemos que vestirnos con toda la armadura de Dios, con la cual le podemos hacerle frente al enemigo. Por tanto, no permitas que ninguna de estas situaciones te domine. Por eso, mi punto de partida y tu punto de partida para vencer es poner tu fe en Dios. Tenemos que establecer nuestra fe en Dios. Las situaciones, los problemas, las adversidades no llegan a la vida de un hijo de Dios para quedarse. Son transitorias, son problemas ambulatorios. Pablo dice que son leves y momentáneas las tribulaciones que nos sobrecogen. Y él dice que esas situaciones difíciles producen en nosotros un mayor y excelente peso de gloria. Pero esto hay que creerlo. Dios no le fallará a aquellos que ponen su confianza en Él. Lo voy a volver a repetir. Aquellos que ponemos nuestra confianza en el Señor, no seremos defraudados. Dios no nos va a fallar. Oye bien, Dios no te va a fallar. Te podrá fallar tu esposo, tus hijos. Te podrá fallar tu jefe del trabajo. Te podrá fallar tanta gente. Pero Dios no te va a fallar. Tu bendición no la produce la tierra, te lo voy a volver a repetir. Tu bendición no viene del gobierno, tu bendición no viene de tu trabajo, tu bendición no viene de tu empresa, tu bendición viene del cielo. Te lo voy a volver a repetir. Tu bendición viene del cielo. David decía, alzaré mis ojos a los montes y pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Por tanto, tu bendición no puede ser producida por la tierra. Por eso tenemos que buscar su reino y su justicia. El reino tiene todo lo que yo necesito. ¿Te atreves a decirlo? Dilo conmigo, el reino tiene todo lo que yo necesito. Por eso, tu socorro viene de Jehová. El cielo es quien ordena a la tierra. Dios le dijo a Moisés que dividiera las aguas del Mar Rojo, y las aguas del Mar Rojo fueron divididas. Dios le dijo a Josué, dale 7 vueltas a Jericó, y el séptimo día le vas a dar 7 vueltas en el tiempo correcto. Oiga, puede ser que Dios te mande a darle vuelta a tu casa y tú te pongas a darle vuelta a tu casa y el vecino te pregunte, ¿qué tú haces? Yo no sé, Dios me dijo que le diera vuelta. Sigue dándole vuelta. Y al otro día lo mismo, y al otro día lo mismo. Y cuando llega el séptimo día, son 7. Y vuelven y te preguntan, ¿qué estás haciendo? Claro, yo no estoy hablando de cosas literales. Yo no estoy hablando de que Dios te va a mandar, porque a veces parecemos de verdad locos haciendo eso, porque lo leímos en la Biblia. Pero tenemos nosotros que traer lo natural
a lo espiritual. Y hay problemas a los que tú tienes que comenzar a darle vueltas. Y hay situaciones a las que tú tienes que comenzar a darle vueltas. Y comenzar a declarar que Dios te ha dado la victoria sobre eso. Que el último día, a la última vuelta, tú no sabes cómo, pero esas murallas tienen que caer. Tú no sabes cómo, pero la ciudad va a ser entregada en tu mano. Tú no sabes cómo, pero la victoria vendrá segura para ti. Por eso tu oración te desconecta de la tierra y te conecta con el cielo. Hay muchos cristianos que están conectados en la tierra. No se conectan al cielo porque no se desconectan de la tierra. Dependen de mi oración, de la oración de ella, de la oración de él, de la oración de aquella y nunca oran. Dependen de estar pidiendo peticiones a radio aquel, al radio el otro, y nunca oran. No están desconectados de la tierra, porque lo único que te desconecta de la tierra es tu oración. Tu oración te desconecta de la tierra y te conecta con el cielo. Y cuando tu oración te conecta con el cielo, hay ventanas que comienzan a abrirse. Hay movimientos en los cielos que comienzan a estar a tu favor. Hay decisiones en los cielos que comienzan a hablarse. Hay situaciones que comienzan a desatarte porque hay un hijo de Dios que se ha desconectado de la tierra y se ha conectado en el cielo para que la bendición comience a descender. Por eso tu oración te tiene que conectar con el cielo. Cuando llegamos a este lugar, nos conectamos al cielo, nos desconectamos de la tierra. Digo, hay personas que están en este lugar que todavía siguen conectados a la tierra, siguen conectados al problema, siguen conectados a la situación, siguen conectados a la depresión. Ay, si Dios pudiera hacer algo. Mira, yo tengo que hoy establecer esto. Sí, nosotros debemos de orar así. Señor, si tú quieres, puedes hacerlo. Porque hay cosas que Dios quiere, pero no necesariamente porque Él quiere las puede hacer. O no necesariamente porque las puede hacer, las quiere hacer. Eso es lo correcto. Dios lo puede todo, pero no necesariamente porque lo puede todo, lo quiere hacer todo. Porque Él va a depender de un paso tuyo. Va a depender de una decisión tuya. Él está esperando para hacer lo que Él quiere hacer. Pero nosotros estamos, Señor, haz esto, y Señor, aquello, y Señor, lo otro. Pero necesitamos conectarnos con el cielo. Y llegamos aquí y seguimos conectados al problema, conectados a la situación, conectados acá, conectados allá. Oiga, y entramos por esas puertas. Es más, entramos por ese portón que son los atrios. Cuando el Salmo 100 dice que entremos por sus atrios con alabanza y con regocijo. Y llegamos con el problema aquí. Y llegamos con la situación aquí. Y llegamos con los nervios de punta. Y llegamos con la depresión arriba. Y llegamos con esto, con aquello. Esperando que el ujier nos diga algo para dar vuelta en el estacionamiento y volvernos para la casa. Tenemos que conectarnos al cielo. Y para poder conectarnos al cielo nos tenemos que desconectar de la tierra. Y cuando llegamos a este lugar es un lugar precioso, es un lugar específico, es un lugar propio para desconectarnos de la tierra y conectarnos con el cielo y darle nuestra adoración al Señor. Por eso, cuando llegamos a este lugar, no nos desconectamos completamente de todo problema y de toda preocupación. Recuerda que fue el cielo quien ordenó la tierra. En el principio creó Dios y la tierra estaba como, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, y volvió Dios a decir, y siguió Dios diciendo, el cielo ordenó todo lo que hay en la tierra. Por eso la tierra
Tú y yo nos tenemos que desconectar de la tierra porque la tierra no tiene orden. La tierra está ordenada cuando los hijos de Dios gobiernan. La tierra está ordenada. Por eso es que cuando hay una ciudad donde los hijos de Dios gobiernan, esa ciudad está en paz. Cuando hay un hogar donde los dueños de ese hogar gobiernan, ahí en ese hogar hay paz. Por eso, tú y yo tenemos que entender que Dios ordenó, Dios quitó el caos que había en la tierra. Y cuando Jesús llegó a esta tierra, el reino de los cielos llegó con él a esta tierra. Él dijo, el reino de los cielos entre nosotros está. Por eso, cuando no veas posibilidades, el cielo siempre estará a favor de aquellos hijos que han puesto su confianza en el Señor. El Salmo 91 lo dice con tanta claridad, lo dice con tanta excelencia, porque has puesto a Jehová por tu esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todas tus caminos. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Dice ese verso 14 y 16, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido. ¿A qué? Ha conocido mi nombre. Me invocará. ¿Y qué haré? Oh, tu oración no se queda en el vacío. Tu oración no se queda en el ceiling, no se queda ahí en el techo. Tu oración sube al tercer cielo. Él oye tu oración, tu clamor, tu plegaria, tu sufrimiento, tu llanto. Él lo oye. Él dice, me invocará y yo le responderé. Mira la promesa. Con él estaré yo, ¿dónde? En la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Ponte de pie.